Hace algunos pocos años que se empezaron a popularizar las motos eléctricas y en este video te voy a decir por qué no deberías comprar una. Vamos a verlo. Y vamos a empezar por el rango, lo cual es la distancia que puedes recorrer con una sola carga. Y para esto voy a tomar como referencia la Livewire de Harley Davidson. En la página nos dicen que el rango va desde como 110 kilómetros en carretera hasta 230 kilómetros en ciudad. Por lo que si sacamos una media estaríamos rondando como los 150 kilómetros, lo cual no es bastante. Imagínense hacer un viaje largo en esta moto, lo cual me lleva al siguiente punto. Las estaciones de carga. No hay muchas, ni siquiera aquí en Estados Unidos hay suficientes, por lo que se vuelve bastante complicado los viajes. Y vamos a decir que te aventuras y dices, oye, pero la moto se puede cargar también con el enchufe convencional de en casa de 110 volts, por lo que puedo hacer una parada técnica y la puedo poner a cargar en cualquier lado. Bueno, pues lamento decirte que a menos que planees acampar eso no va a ser una excelente idea, porque tarda 11 horas. Sí, 11 horas en cargarse completamente la batería. Y si tienes la suerte de encontrar una estación de carga pública, vas a tardar 1 hora, que sí es menos tiempo. Pero bueno, mira, con esta moto yo me paro en la gasolinera y en menos de 5 minutos ya está completamente lleno el tanque y listo para ir a rodar. Otro aspecto que no me encanta es la vida útil de la batería. Por lo que según el benchmark de la industria, después de 1000 ciclos, esta debería conservar un 50% de su capacidad. Por lo que si traducimos esto a la vida diaria, más o menos sería así. Si la usamos todos los días del año, la batería nos aguantaría como unos 3 años. Si la usamos un día sí y uno no, serían más o menos como unos 5 años y medio. Y si la usamos una vez por semana, teóricamente nos duraría la maravillosa cantidad de 19 años. Por lo que tal vez estés pensando, oye, pues no está para nada mal. Y sí, teóricamente estás en lo cierto. Sin embargo, en la realidad, la batería se va a calentar por el uso en la calle. Y dependiendo de dónde vives, también se va a enfriar durante invierno. Y tanto las altas temperaturas como las bajas temperaturas van a causar degradación en la capacidad de la batería, por lo que el tiempo de vida útil va a disminuir significativamente. Y ahí te encargo, si compras la moto usada y te toca ponerle una batería nueva, porque según algunos foros que encontré, esta batería ronda los $8,000, lo cual me lleva al siguiente punto, y es el precio. No son muy accesibles estas motos. Por ejemplo, la Livewire está publicada en 22,000 y fracción dólares, más las comisiones que te cobra el dealer. Vamos a decir que vienes pagando unos $24,000. Y sí, yo sé que estamos hablando de Harley, pero las otras marcas tampoco son baratas, Hay otra marca que también es popular, se llama Zero, y esta anda también con unos $20,000. Entonces, baratas no son. Ahora, hablemos de la seguridad. Hace un momento mencionaba que esta utiliza una batería de ion de litio. Bueno, las baterías de ion de litio son una excelente tecnología y pueden almacenar grandes cantidades de energía y también se pueden cargar y descargar muchísimas veces. Sin embargo, también son muy peligrosas si no se utilizan correctamente. Pueden sobrecalentarse y eventualmente incendiarse o explotar. Y sí, es verdad, yo sé que los manufacturadores de las baterías invierten muchísimos recursos para que la batería tenga los dispositivos de protección adecuados. Sin embargo, esta no está exenta de daños mecánicos, por lo que si el motociclista se llega a accidentar, no solamente habrá de preocuparse por no morir, sino también porque no te explote la batería. Y la última cosa por la que no compraría una moto eléctrica es por la ausencia del sonido. Si a una moto le quitas el rugir del motor y el escape, es como si le quitaras el alma. Al final de cuentas, los que tenemos motos para uso recreativo, disfrutamos de la experiencia de rodar y con todo lo que esto implica. Una moto sin sonido no es más que una bici con esteroides. Y no me malinterpretes, no dudo que sea muy divertida,
especialmente por ese impresionante torque que ofrecen los motores eléctricos. Pero yo personalmente no cambiaría mis motos por una eléctrica, honestamente. Por lo que me voy a resistir y seguiré prefiriendo gasolina hasta que el sistema me obligue a cambiar. Y bueno, yo pienso que tal vez lo ideal sería una híbrida. Imagínate que tuviera los beneficios de ambos mundos, el torque poderosísimo del motor eléctrico, pero la posibilidad de llenar el tanque en cualquier gasolinera. A mí me parecería más atractivo así. Pero en fin, déjame saber qué opinas tú de las motos eléctricas, si comprarías una o si ya tienes una, qué te ha parecido la experiencia. Gracias y hasta la próxima. Bye.